Hola, buenas. Bienvenido a la Oficina Divina de Registro de Patentes. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, sí, buenos días. Venía a registrar un nuevo planeta. De acuerdo, me entrega el formulario Alfa y Omega. Sí, aquí lo tiene. Certificado de pago de tasas. Recién pagada del banco. Excelente. ¿A nombre de quién registro la solicitud? A nombre de Dios. Dios, ¿qué más? ¿Qué más? Pues... no sé, Dios de todas las cosas. Tengo ya 3 de esos. Dios todopoderoso, Dios omnipotente, no sé. Bueno, sí. Dios de todo lo visible y lo invisible. De acuerdo, Dios de todo lo visible y lo invisible. ¿Nombre del planeta a registrar? La Tierra. Me temo que no va a poder ser. Tenemos ya 42 solicitudes para patentar la creación de un planeta Tierra. El nombre se ha bloqueado por orden administrativa. ¿Pero cómo que 42? Si me he tirado una semana creándolo. Esto es un ultraje, señorita. Por favor, los problemas de disputa los trata con el representante de las múltiples religiones. Siguiente, por favor. ¿Cómo que pasa el siguiente? Pero si llevo aquí 4 horas esperando. Pero por mí mismo, señorita, entrégueme usted ahora mismo la hoja de reclamaciones. O si no, sufriréis mi ira divina. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. El mito de la creación, ya sabéis, esa idea de cómo los dioses moldearon la Tierra y el universo a partir de la nada, resulta bastante común en la mitología. Si hablamos del judeocristiano, sí, ese de «y Dios dijo, que se haga la Tierra», hay que reconocer que como explicación mítica es un poco aburrida. Pero tiene una diferencia con respecto a otros relatos de la creación. Supone que no hay nada en un principio. Hoy vamos a ponernos un poco más humanísticos con este tema. En términos generales, podemos diferenciar 2 mitos de la creación. Por un lado, tenemos los mitos que solo hablan de la creación de la Tierra en el sentido de superficie. La mitología china, la japonesa, la egipcia, la azteca e incluso en la cultura polinesia hablan normalmente de una gran superficie de agua en la que los dioses aparecen de alguna parte. Después de aparecer de vete tú a saber dónde, deciden agregar algo de tierra al paisaje. Estas culturas con grandes masas de agua a su alrededor buscaron en los dioses la explicación de ¿pero quién ha puesto un terruño ahí? Tomemos como ejemplo el mito japonés. Los dioses japoneses Izanagi e Izanami fueron los encargados de crear el archipiélago nipón. Una pareja divina, hijo de una serie de estirpe de dioses que, así sin más, aparecieron de repente entre la niebla, que ya os digo, es un mito, no tiene por qué tener sentido, ¿vale? El caso, les dan una lanza, la mojan un poquito y las gotitas que caen de la punta se transforman en una isla. Luego, ya en la isla, pues plantan un altar, colocan una columna, bailan en torno a ella y tienen hijos que se convierten en la propia isla también. Pone bailar en el mito, de hecho, así que si queréis buscarlo. Bueno, en fin, los dioses bailan y tienen hijos. No sé si bailaron la Macarena o el tango de la muerte. Lo mismo es un chotis celestial, vete tú a saber. Esto es más o menos así en varias culturas. De hecho, Maui pesca las islas del archipiélago hawaiano. Los aztecas matan a un monstruo marino gigante que usan como superficie. Ra aparece en un huevo cósmico por encima del mar. En fin. Por otro lado, tenemos culturas en las que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hace aparecer todo de la nada. Este es el caso de la mitología griega, de la mesopotámica y también de la cristiana. Esta última hereda estos conceptos de las anteriores. Primero existía la nada, el vacío. Luego aparece el caos griego o el mismo Dios cristiano y empieza creando el cielo y la tierra. O los dioses del cielo y la tierra. Depende un poco de tu religión. Claro que hay algunos casos en los que se aplican conceptos de ambos lados. Por ejemplo, la creación de la tierra según la mitología nórdica. Para el pueblo de los cuernos por jarras de cerveza, la tierra es solo uno de los muchos reinos conectados por Yggdrasil, el árbol de la vida. Por un lado, el frío reino de niebla, Niflheim. Por otro, el ardiente reino del fuego, Muspelheim. Y entre ambos, un vacío absoluto.
Del frío de Niflheim salían bloques de hielo que, de alguna manera, no sabemos cómo, llegaban hasta Muspelheim. Los de MRV y Seur resulta que tenían envío interdimensional. Eso sí, si te pillan fuera de casa, olvídate. En Muspelheim el hielo se derretía y se evaporaba, creando un vapor de agua que volvía a condensarse en el vacío. En uno de estos ciclos del agua nació el gigante Ymir. A la manera griega, Ymir moría a manos de su hijo Odín, que usaría su cuerpo para crear Midgard, o lo que es lo mismo, la Tierra. Estas explicaciones dadas tradicionalmente por la mitología, todas estas alusiones a la divinidad y al vacío, pues por desgracia no son la explicación que da la ciencia a la creación de la Tierra. Para hablar de cómo se crea la Tierra, en primer lugar tenemos que hablar de cómo aparece nuestro sistema solar. Después del Big Bang, de que toda esa gran cantidad de energía acumulada en un único punto en el espacio se expandiera rápidamente por el universo, la cosa comenzó a enfriarse. Este enfriamiento provoca que la energía liberada se convierta en materia. Concretamente, se transforma en átomos de los 3 elementos más ligeros de la tabla periódica: hidrógeno, helio y litio. Y cuando un papá hidrógeno y una mamá hidrógeno se quieren mucho, la gravedad los junta. De hecho, los junta con otros millones de papás y otros millones de mamás hidrógenos en una única habitación. Y como si de un grupo de WhatsApp de padres se tratase, la cosa vuelve a calentarse. En estos momentos después del Big Bang se activa la fusión nuclear y nacen las primeras estrellas del universo. Estas estrellas vivirían felices, irradiando su luz, mientras que el hidrógeno se transforma en helio. Al envejecer y acabar las reservas de hidrógeno, las estrellas primordiales comienzan a generar elementos más pesados como el carbono, el nitrógeno o el oxígeno. Finalmente, la estrella moriría explotando en una supernova que lanzaría estos elementos a todos los rincones del universo. Pues bien, el contenido de una de esas explosiones es el origen de la nebulosa solar, la nube a partir de la cual se formó el sistema solar. Por aquel entonces había una gran nube en rotación, constituida por polvo, roca y gas. Pero claro, su velocidad de giro y la gravedad provocaron que la nube se aplanase en un único disco, el disco protoplanetario. La mayor parte de la masa se concentró en el centro del disco, comenzando a calentarse en la semilla de nuestro actual Sol. Sin embargo, los golpes e impactos del polvo harían que grandes cantidades de material saliesen despedidos, dando lugar a los protoplanetas del sistema solar. A medida que la velocidad de giro aumentaba, también aumentaba la temperatura de la semilla. Finalmente, la fusión nuclear del hidrógeno en helio comenzó de nuevo, y nuestro Sol se puso en marcha hace 4.750 millones de años. A su alrededor, grandes cantidades de polvo y gas comenzaban a formar anillos. La gravedad y la velocidad de giro harían que este polvo se fuese acumulando en los protoplanetas, hasta que finalmente dejan la etapa de prototipo y se convierten en planeta de verdad. Los geólogos lo tienen claro: la Tierra se creó hace 4.567 millones de años. Durante los primeros 500 millones de años, la joven Tierra no tiene océano ni oxígeno en su atmósfera. Fue el objetivo de un bombardeo constante de planetoides y asteroides que habían quedado flotando en el sistema solar. La alta temperatura de la superficie terrestre hace que todo el material esté permanentemente derretido. El planeta entero es un volcán en plena erupción, liberando en el proceso altas cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua a la atmósfera. Tras el final de los bombardeos asteroidales y de posiblemente chocarse con otro protoplaneta que dio lugar a nuestra luna actual, la superficie de la Tierra comenzó a enfriarse. Y así, hace 4.200 millones de años comienzan las primeras lluvias sobre la superficie terrestre. Estas lluvias son las que forman los océanos primordiales, aquellos en los que surge la vida. Un caldo de cultivo con casi todos los ingredientes necesarios para la aparición de las primeras células. Pero de la aparición de la vida hablaremos en otro episodio, pues este océano primigenio no está a salvo. Asteroides metálicos siguen impactando en él,
evaporando grandes cantidades de agua e impidiendo que la vida aparezca. Estos meteoritos añaden elementos metálicos a la corteza terrestre, a la vez que son una fuente de fósforo para estas futuras bacterias. Con todos estos impactos de asteroides y materiales derretidos, podría parecer difícil averiguar la edad exacta de la Tierra. Y lo cierto es que tenéis razón. Las rocas solo se pueden datar a su formación, y si todo estaba derretido durante más de 300 millones de años, pues ¿cómo sabemos cuándo se creó? La respuesta la tienen los cristales de circonio. Sí, las circonitas, la versión de supermercado del diamante, vaya. Este cristal mineral está formado por moléculas de dióxido de circonio o, lo que es lo mismo, 2 átomos de oxígeno y 1 de circonio. Y como todos los cristales minerales, estos átomos tienen una manera especial de colocarse en el espacio. Esto es lo que les da todas sus propiedades. En el caso de las circonitas, esta red atómica se puede dividir en cubos, por lo que tenemos la circonita cúbica, un cristal extremadamente similar al diamante en todas partes del mundo. Sin embargo, los cristales minerales son estructuras atómicamente muy densas y muy difíciles de atravesar. Esto quiere decir que es muy difícil añadir átomos de otros elementos o impurezas a estos cristales. Toda la impureza que pueda existir en uno de estos cristales estaba ahí desde su formación. A ver, antes de que nos riñan los geólogos, usamos el término impurezas pero no con una connotación negativa. Por ejemplo, los rubíes, esa gema preciosa de profundo color rojo, no es más que un corindón con una impureza de hierro y cromo. Si las impurezas son de aluminio, hierro y titanio, pues tenemos un precioso zafiro azul. El caso es que se han encontrado impurezas de uranio en algunas circonitas. Un material tan pesado como el uranio no se añade fácilmente, así que los científicos dan por hecho que estos átomos de uranio se quedaron atrapados cuando se formó el cristal. Eso significa que hay brillantes que son un poco radioactivos, pero nada que sea peligroso. Lo interesante viene de una propiedad que tienen los elementos radiactivos, la caída atómica. Y es que los elementos radiactivos radian, de ahí su nombre, vaya. Poco a poco, de hecho, los núcleos radiactivos van reduciendo su tamaño a medida que emiten más y más energía. A partir de un determinado tiempo, el núcleo ha emitido tanta energía que ha perdido protones y neutrones, convirtiéndose en un elemento distinto de la tabla periódica. Pero claro, la caída de energía se produce siempre a la misma velocidad. Sabiendo el número total de átomos de un elemento radiactivo y cuántos hay en un momento, es posible saber la edad del átomo en cuestión. De ahí viene la datación con carbono 14, por ejemplo. En el caso de los átomos de uranio, estos tardan unos 4.470 millones de años en irradiar tanta energía que se convierten en plomo. Y gracias al uranio atrapado en unos circones encontrados en Australia, sabemos que se generaron hace 4.400 millones de años. Sabiendo la edad del Sol y los tiempos que podían tardar la Tierra en enfriarse lo suficiente como para que se forme el circonio, llegamos a la conclusión: 4.567 millones de años. Hemos estado hablando de cristales, metales y de la corteza terrestre. Sin embargo, queremos hacer un apunte antes de terminar el episodio. Todos estos elementos no aparecen en la Tierra de forma natural. Nuestro planeta no es más que la acumulación de las cenizas de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Elementos como el oro no son naturales en nuestro planeta, sino que han llegado del espacio. Esto quiere decir que cada vez que tengas algo de oro en las manos, no tienes una joya solamente, tienes un pedacito de la historia del universo. Os queremos dar las gracias por escucharnos un episodio más y muchas gracias a todos los que comentáis, que nos encanta leeros. Os recordamos que podéis apoyarnos económicamente en el enlace de Ko-fi que tenéis en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio con más historietas del espacio. ¡Astromasver! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de
Astro.